Todos hemos escuchado que Cristóbal Colón fue el hombre que descubrió América, pero ¿qué tanto de eso es cierto? ¿Qué secretos se esconden detrás de la historia oficial? Hoy revelaremos aspectos casi desconocidos del navegante genovés, contradicciones, misterios, alianzas rotas, engaños y hasta fenómenos sobrenaturales. Te advierto después de este video, nunca volverás a ver a Colón de la misma manera. Capítulo 1. ¿Colón realmente descubrió América? La primera gran verdad incómoda es que Colón no descubrió América. En realidad, llegó a unas islas del Caribe pensando que estaba en Asia, pero mucho antes que él, otros ya habían pisado el continente. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, habían establecido un asentamiento en Terranova, Canadá, casi 500 años antes. Incluso existen teorías de contactos africanos o chinos previos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Colón? Lo revolucionario no fue llegar por primera vez, sino lograr una ruta de ida y vuelta documentada, con apoyo político y económico, lo que abrió un puente permanente entre Europa y América. Es decir, más que descubridor, Colón fue el gran divulgador del continente ante el viejo mundo. En capítulo 2, no salió para probar que la Tierra era redonda. Existe un mito muy difundido en las escuelas, a que Colón zarpó para demostrar que la Tierra era redonda. Esto es falso. Desde los griegos ya se sabía que la Tierra era esférica. Lo que Colón desconocía era su verdadero tamaño. Según sus cálculos, Asia estaba apenas a unas 400 millas al oeste. La realidad era brutal. La distancia era casi 5 veces mayor. Este error casi lo condena al fracaso, pero paradójicamente fue su suerte, porque entre Europa y Asia por el oeste estaba el continente americano. Colón no descubrió que la Tierra era redonda, sino que chocó con un mundo entero que no esperaba encontrar. Capítulo 3. ¿Y si ya había estado antes? Una de las teorías más intrigantes es que Colón pudo haber llegado a América antes de 1492. Algunos documentos sugieren que conocía de antemano corrientes marinas y vientos que solo podían saberse navegando previamente. Además, hay rumores de que durante sus viajes como corsario en Portugal, había escuchado historias sobre tierras desconocidas al otro lado del océano. Si esto es cierto, Colón no buscaba descubrir un mundo nuevo, sino confirmar y aprovechar un secreto para ganar prestigio y poder político. Capítulo 4. Martín Alonso Pinzón. El codescubridor olvidado en los libros de historia, Colón aparece como el único protagonista, pero en la práctica, el viaje de 1492 hubiera sido imposible sin Martín Alonso Pinzón. Capitán de la Pinta, fue él quien reclutó marineros cuando nadie quería arriesgarse, quien aportó dinero de su bolsillo y quien con su experiencia náutica mantuvo viva la expedición en los momentos más difíciles. Algunos cronistas señalan que incluso fue el primero en divisar tierra. Sin embargo, su nombre quedó relegado porque murió poco después del regreso, sin tiempo para reclamar protagonismo. La historia oficial, impulsada por la corona y por Colón, lo condenó al olvido. Pero si miramos con justicia, deberíamos hablar de Colón y Pinzón como codescubridores. Capítulo 5. El enigma de sus orígenes. La biografía de Colón tiene vacíos enormes. Oficialmente nació en Génova en 1451, pero hay documentos contradictorios. Algunos investigadores aseguran que pudo haber nacido en Cataluña. Otros dicen en Galicia, e incluso se barajan hipótesis de que fuera de origen judío converso. ¿Por qué tanta confusión? Porque Colón mismo se esforzó en ocultar parte de su vida. En sus escritos nunca menciona claramente dónde nació, y hasta afirmaba con símbolos extraños, como si quisiera dejar un mensaje secreto. Su origen sigue siendo un rompecabezas, y quizás esa fue su intención, al crear un halo de misterio que lo acompañara por los siglos. Capítulo 6. El voto colombino en fe, en medio del peligro. Febrero de 1493, Colón regresaba a España tras el primer viaje, con la gloria en las manos. Pero una tormenta brutal en el Atlántico estuvo a punto de destruir todo. Los marineros, aterrados, pensaron que morirían sin poder contar lo que habían visto. Fue entonces cuando Colón organizó un sorteo. A quien saliera elegido, debía peregrinar descalzo al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, si sobrevivían. El azar recayó en el propio Colón. Milagresamente. La carabela llegó a salvo a las Azores, y tiempo después el voto se cumplió en una emotiva procesión. Episodio, conocido como el voto colombino, refleja la mezcla de fe, miedo y superstición que dominaba a los marineros de la época. 7. El truco del huevo. Una anécdota famosa pero poco comprendida es la del huevo de Colón. Se dice que, en una cena, nobles españoles minimizaban su hazaña, diciendo que cualquiera habría podido descubrir América. Colón pidió un huevo y retó a todos a ponerlo de pie. Nadie pudo, hasta que él,
Con un simple golpe, lo apoyó sobre la mesa. El mensaje era claro: una vez que alguien lo hace, parece sencillo, pero lo difícil es ser el primero en atreverse. Aunque no sabemos si realmente ocurrió, la fábula muestra cómo Colón defendía su gloria frente a la envidia de sus contemporáneos. Capítulo 8. La leyenda negra y el mestizaje menospreciado. Durante siglos, Colón fue visto como un héroe. Pero a partir del siglo XVI, sus acciones empezaron a ser asociadas con la llamada leyenda negra, la idea de que España fue brutal y sanguinaria en América. Colón fue acusado de esclavizar indígenas, de abusos y de ambición desmedida. Aunque parte de esto es cierto, la historia también es más compleja. En los territorios conquistados por España se dio un fenómeno único en el mestizaje. Españoles e indígenas mezclaron culturas, sangre y tradiciones, creando nuevas identidades. Algo muy diferente a lo que pasó en colonias británicas o francesas, donde las poblaciones nativas fueron prácticamente exterminadas. Colón, sin quererlo, abrió la puerta a un proceso cultural que aún hoy nos define. Capítulo 9. Caonabo. El líder indígena que se reveló pocas veces. Se cuenta que Colón encontró una resistencia feroz en el Caribe. Uno de sus mayores enemigos fue el cacique Caonabo, líder taíno en la Española. Cuando Colón dejó la fortaleza de la Navidad con 39 hombres, Caonabo los atacó y los aniquiló. La venganza indígena fue brutal. Más tarde, Colón lo capturó con engaños y lo envió prisionero a España. Pero el destino decidió otra cosa. En el barco naufragó en un huracán, y Caonabo murió en el mar. Su nombre quedó como símbolo de la primera resistencia americana contra los conquistadores. Capítulo 10. El viaje final, náufragos en Jamaica y una carta extraordinaria. El cuarto viaje de Colón, en 1503, fue casi una odisea de sufrimiento. Sus barcos estaban destrozados y encallaron en Jamaica. Durante meses, él y su tripulación sobrevivieron en condiciones precarias, dependiendo de los indígenas. Fue entonces cuando ocurrió un episodio legendario en Colón. Sabiendo que un eclipse lunar se acercaba, amenazó a los nativos con quitarles la luna si no les daban alimentos. Cuando el cielo se oscureció, los taínos aterrados obedecieron. Al mismo tiempo, Colón escribió una carta extraordinaria a los reyes católicos, conocida como la letra Rarishima, donde mezcla reportes de su situación con reflexiones casi místicas. Era el testimonio de un hombre que se sentía incomprendido, agotado y traicionado. Capítulo 11. El testamento del día antes de morir. Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Prácticamente olvidado, pero un día antes redactó un testamento donde dejó claro que él mismo había financiado parte del primer viaje, recordando con amargura que la corona apenas había puesto un cuento de maravedíes, una cantidad mínima. En esas palabras se refleja un hombre desilusionado, que había imaginado títulos y riquezas infinitas, pero que terminó enfrentado con la monarquía y sin ver reconocido el alcance de su descubrimiento. Así murió el navegante que había cambiado el rumbo de la historia, en la contradicción entre la gloria eterna y el olvido inmediato. Cristóbal Colón no fue un simple navegante ni un héroe sin mancha. Fue un hombre complejo, con ambiciones, secretos, errores y grandezas. Su historia está llena de enigmas y episodios que rara vez se cuentan, porque Colón no solo abrió un continente, también abrió una herida y un debate que sigue vivo hasta hoy. Y ahora que conoces estos misterios, dime, ¿para ti Colón fue un genio visionario o un hombre de suerte que llegó al lugar equivocado en el momento perfecto? No pers, acqui. Todavía hay mucho por descubrir. Elige tu próxima aventura en el canal.